Creo que todos conocemos el concepto de evangelio. Mm, pero es una palabra que es muy poderosa. En el contexto grecorromano, ¿qué significaba la palabra evangelio? Y también para nosotros. ¿Alguien gusta comentar el concepto de evangelio? Dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, buen mensaje, sí, pero hay algo más. Esas buenas nuevas con respecto a qué son. Es el evangelio del reino, ¿no? Joshua predicaba el evangelio del reino, que él es el mismo. Bien, imaginémonos todos el anuncio de un rey en la provincia de Judea, de Galilea, de Samaria. Estaban bajo la influencia de César romano, en donde se anuncian las buenas nuevas, un cambio, así como ahora aquí en algunos países como en México, que siempre se está promoviendo una idea de cambio, el verdadero cambio. Pues el Evangelio marca un cambio con una mejor propuesta a lo que estaba anteriormente. Entonces, cada vez que se erigía un César o un gobernante, se nombraba que era el Evangelio de tal persona. ¿Por qué? Porque había vencido al anterior y venía paz, la paz romana, y el establecimiento de mejoras. Pero esa paz romana, pues sabemos que es paz del mundo, como dice Apocalipsis. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero la paz, el Evangelio de nuestro Señor es completamente diferente, porque no tiene nada que ver con este mundo, sino viene para el mundo en una proyección eterna. Entonces, este reino que se está estableciendo, que se está anunciando desde Génesis, pasando por toda la Torá, todo el Tanaj, los salmos, los profetas, pero que viene en cumplimiento, el inicio del cumplimiento con nuestro Señor Yehoshua. Y ser concretado cuando Él vuelva. Entonces, este anuncio, que todos podrían pensar que se iba a llevar en ese momento a cabo, o todos hasta este momento en Judá consideraban y siguen esperando que aquel libertador va a quedar establecido para este mundo. Inclusive piensan que es hombre. Pero nuestro Señor va más allá. Todo lo que habla la Escritura es de un reino nuevo, en donde no haya pecado. Entonces la palabra evangelio es muy vasta. Es las buenas nuevas del establecimiento de un reino que ha vencido al anterior, que viene dictado desde la Torá, el Tanaj, los profetas, los escritos, que inicia con la venida de nuestro Señor Yahushua y se concreta con el establecimiento de su reino. De eso van a comenzar a hablar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 escritores
del Evangelio. El Evangelio es nuestro Señor Yahushua, pero 4 escritores. ¿Por qué 4 escritores? Hay una visión de cada uno de ellos con un énfasis específico. A Mateo, que es el que más va a citar la Torá, le va a dar este énfasis de restauración. De hecho, el mismo Mateo, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Un levita, pero que estaba trabajando para Roma y muy mal visto por el pueblo, porque prácticamente estaba ejerciendo algo que agravaba al pueblo. Y es interesante cómo nuestro Señor, al momento de llamarlo, así como a cada uno de sus discípulos y a cada uno de nosotros, pues nos traía la restauración. Pero aquí iba completamente en sentido opuesto. En lugar de enseñar la escritura, estaba tan torcido el pueblo, desde el último profeta que se menciona en la escritura, Zacarías, pero la última referencia que tenemos en nuestras Biblias es Malaquías, apartado completamente el pueblo, ya sin nuestro Señor hablándole, en que un levita está sirviendo a Roma. Y nuestro Señor lo llama, le da propósito y comienza el proceso de restauración. Entonces, este evangelio tiene mucho ese propósito, esa idea en que nuestro Señor restaura. Y lo vamos a ver a través de lo que es la genealogía, que está marcando aquí con Mateo. Marcos nos lleva a tener la visión del evangelio, pero en una connotación más espiritual. Se hablan más de milagros, más de las cuestiones de liberación de endemoniados, todo aquello que en el ejercicio de la potestad del aire está influenciando y cómo nuestro Señor viene a libertar. Lucas tiene una visión más en un sentido de cumplimiento de lo que está escrito, como vino nuestro Señor a semejanza de hombre. Entonces tiene un orden, como comienza a decir el Evangelio de Lucas, que él comienza a escribir lo que ya los demás han reportado, pero en un orden. Pero su énfasis es cumplimiento como hombre, mas no significa que nuestro Señor Yehoshua haya sido hombre, sino a semejanza de hombre. Y Juan, el Evangelio de Juan, pues nos da una connotación de nuestro Señor Yehoshua más enfocada a la divinidad. Desde el comienzo podemos ver cómo conecta nuestro Señor a ser Dios. Desde el primer verso del Evangelio de Juan, podemos constatar que nuestro Señor Yehoshua es Dios. Y ya cuando comenzamos a ver los conceptos de Rashid, y para el día de mañana, pues vamos a ver la conexión con el Evangelio de Juan. Entonces son 4
4 visiones, pero que nos llevan a nuestro Señor Yehoshua, como esos 4 campamentos que nuestro Señor ordena acampar en derredor de su trono. Ahí lo que hemos visto como lo que es la Merkabah, lo que vemos en Números capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4, el trono de nuestro Señor y su pueblo alrededor. El énfasis que toda la escritura tiene. Nuestro Señor en medio de su pueblo, habitando en poder, en pensamiento, pero también físicamente. Y bien, entonces podemos hablar mucho de cada uno de los evangelios, desde la Torá. Nunca, bueno, en este grupo no se ha tenido el énfasis de esas constancias que pueden verse a través de la escritura, como las palabras equidistantes desde la Torá, desde Génesis, que a cada distancia de letras o de palabras va formando la palabra Torá, y al centro en el libro, tanto Génesis y Éxodo forman la palabra Torá, y al centro en el libro de Levítico se forma la palabra Yud-Hei Vav-Hei, y tanto Números como Deuteronomio hacen la palabra Torá, pero en sentido inverso. Entonces esto es algo maravilloso, porque toda la historia de la Torá está marcada numéricamente en que no puede haber un error, pero nos cuenta toda el pensamiento de nuestro Señor de una manera sorprendente, escondida, reveladora en su momento, pero no hay lugar de que una palabra haya sido metida, o una letra, que las traducciones y las versiones son las que han torcido el pensamiento o conducido con alguna intención, pero la escritura es perfecta. Pues eso mismo ocurre con los evangelios. La cantidad de palabras, la cantidad de conceptos, tienen una marcada sincronía que no puede ser sino el pensamiento de nuestro Señor transmitido hacia una persona, hacia un portador de la promesa que redacta, y el plan está completo, está íntegro, y lo que tenemos como escrituras es que no sería necesario esto, pero por algo lo puso ahí nuestro Señor. Y muchas cosas que vamos a poder encontrar en los evangelios que aparentemente son incongruencias, y que sirven para que muchas personas señalen que la escritura no es correcta. Pero para los que nuestro Señor nos ha llamado a escudriñar las escrituras, y lo hemos podido constatar a veces aquí con las preguntas que hacen cada uno de ustedes, y que de pronto dices, ¿y ahora qué contesto? ¿Qué es lo que me ha dado el Señor aquí? Pero al cabo del tiempo, cuando para nuestro Señor es oportuno y nos revelan aquella duda o aquella situación en la que aún no nos los ha dado, pero cuando nos los entrega, vemos que es todavía más profundo y maravilloso lo que nuestro Señor tenía reservado. Pero si a las primeras de cambio eso nos desanima, pues es porque pues no estamos dentro de la fidelidad. Y finalmente si
si nuestro Señor, que es el que nos hace permanecer, pues Él mismo nos lo revela, pues entonces constatamos la fidelidad de nuestro Señor en su escritura. Bien, pues vamos a comenzar. Tenemos ya muchos conceptos que el Señor nos ha permitido desarrollar y entonces vamos a irlos utilizando conforme vayamos leyendo. Bien, pues comenzamos. Mateo, Matillahu, el regalo de Dios, su nombre. Verso 1. Libro de la genealogía del Génesis de Yehoshua Hamashiach, hijo, ¿cómo lo entenderíamos ya en el pensamiento hebreo, aun cuando estemos en el griego, en el lenguaje griego? Entonces, ¿es hijo o es heredero de la promesa dada a David y heredero o portador de la promesa dada a Abraham? ¿Qué hay con cada una de las herencias que están marcando tanto David como Abraham? ¿Por qué son mencionados ellos dos? ¿Y por qué inclusive en ese orden? Primero David y luego Abraham. ¿A qué nos conecta? ¿Cuál es la promesa dada a David? Yo escuchaba a Eric que dice que, que Yeshua no, o sea, no tiene descendencia de David. Pone a David porque pues de ahí viene la promesa del sucesor al trono. Bien, es importante. La promesa de un reinado, de un trono. ¿Y Abraham? ¿Puede establecerse un rey que esté solo? La promesa de un pueblo, una La nación. promesa del pueblo. Uh-huh. Entonces el reino y con su pueblo. Cuando estaba leyendo esto me acordaba y perdón por el comentario, del Principito cuando llega a un planeta en que está un rey y el rey está no me acuerdo qué planeta era, el número, pero le decía, ¿y sobre qué reinas? Dice, pues tú ya llegaste aquí, eres mi súbdito, ¿no? Y te ordeno que te sientes, o te ordeno que, y yo le ordeno al sol que se ponga, y ordeno, y, y te decía al principio, pero pues es que un rey no puede ser rey si no tiene alguien a quien ordenar, y ya ordenar no como la palabra de imponer, sino de ponerlo en orden. Y nuestro Señor es el Rey que viene a ordenarnos porque estábamos, como veríamos en Génesis, desordenados, sin forma y desconectados. Pero todo ese orden tiene un procedimiento, y en este caso es divino.
Bueno, entonces, el trono y el pueblo. Y comienza a mencionar la genealogía Abraham. Abraham dada la promesa, el testamento, y comenzó nuestro Señor esta historia y este proceso de restauración que nos va a conectar con la simiente, la parte restauradora de toda esta historia, es la simiente. Entonces, y la simiente antes de Abraham, ¿a quién fue dada? Hablando de restauración. No fue dada, no, a él mismo, Joshua, porque él fue desde el principio. Sí, él es el pero la promesa de restauración por medio de una simiente, ¿a quién fue dada? A Adán, Más que a Adán, a Eva. a Eva. De tu simiente vendrá el que dé en la cabeza a la simiente de la cerda. Entonces, la semilla, la simiente, es nuestro Señor Yehoshua. Y es interesante porque aquí, en esta genealogía, ¿cuántas mujeres son mencionadas? Creo que 2. No, ¿quién da más? Todas las generaciones. Ah, sí, pero aquí en la genealogía que está mencionando Mateo, menciona 5 mujeres específicas. Ya dije, se me salió. Bueno, 5 mujeres. 5 mujeres están mencionadas. Y que la genealogía en qué va a concluir, en quién va a concluir. En María. En Miriam. Y de Miriam a nuestro Señor Joshua. A pesar de la incongruencia o discrepancia que pueda haber entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, siempre hay algo más elevado. ¿Por qué? Porque la promesa dada a Abraham tiene su origen en una mujer. Y el cumplimiento de esta promesa va a llegar a una mujer, como está escrito en el ¿profeta qué? El profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? Ahorita lo vamos a ver más abajito cuando lleguemos ahí a esta parte. Pero el profeta Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y si bien habla de la Virgen en un contexto espiritual, en un contexto más amplio, ¿quién es esa Virgen? ¿Quién no se contaminó con los ídolos? Pueblo. Su pueblo sí. Su pueblo sí se contaminó. Y mucho. ¿Quién no se contaminó con los ídolos? El remanente. El remanente es que, como dijo nuestro Señor,
me he guardado profetas que no doblaron su rodilla ante Baal. El remanente es la Virgen, y la Virgen va a concebir lo que está anunciado en sentido espiritual a nuestro Señor Yehoshua. En sentido literal, Miriam va a ser de quien nazca nuestro Señor Yehoshua. El cumplimiento de la mujer de tu simiente vendrá quien dé a la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, Abraham engendró a Isaac, hijo de la promesa, oirá a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, aquí está la primera mujer mencionada, a Fares y a Sara. Fares a Hebron y Hebron a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Ba a Boz, la segunda mujer. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Cuántas mujeres llevamos? 3. Isaí engendró. Bien. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aunque no se menciona el nombre, sabemos quién es, quién era la esposa de Urías y quién es la mamá de Salomón. Betsabé. Está bien. Llevamos 4 mujeres. Benito Leo. Sí. Después de Tamar está Sara. Pero es hombre. Perdón. Sí. Bien. Salmón engendró a Roboam a Abías y a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí es importante hacer énfasis de los tiempos que va marcando el texto. Un tiempo de Abraham hasta David, de David a la deportación a Babilonia y de la deportación de Babilonia a nuestro Señor Yehoshua. 3 tiempos que están marcados ahí. Bien. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. ¿Recuerdan de Zorobabel? Que lo hemos visto en la profecía de Zacarías y en el libro de Esdras y Nehemías. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, que fue de los que regresó Alfonso a la reconstrucción del templo. El que puso la deportación. Ok. El fundamento, que es nuestro Señor Yehoshua. Veíamos que ahí que tanto Zorobabel es el gobernante, el que debería, según el linaje, ser el rey de Judá, y vemos ahí en la profecía de la que leímos apenas, en Nahum, que cuando profetizó acerca de los tiempos de la edificación de la casa del Señor, tomó acción Zorobabel, el sacerdote Yehoshua y Nehemías. Bien. Bueno, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim
Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. Aquí dice marido de María, de la cual nació Yehoshua, llamado el Mashiach. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach, 14. ¿Y si es cierto esto que está diciendo Mateo? Pues podríamos corroborarlo. Pero, ¿qué oficio tenía Mateo antes de ser llamado por nuestro Señor? Recaudador. Un contador, un contador. Uh-huh. ¿Podría equivocarse Mateo, siendo el evangelio más largo? El que más reporte hizo. Uh-huh. Siendo anteriormente el recaudador de impuestos. ¿Se le habrá pasado algo? ¿Le habrá pasado algo ahí? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué se está comentando esto? Hermano, hay algo curioso en esta genealogía porque empieza desde Abraham, los primeros 14 y terminan en David. Y ahí pues era unido. Después la siguiente generación de 14 empieza con Salomón, donde veo donde se divide. ¿Sí? Sí, hermana. Ya no le escuché bien. Ay, perdón. Lo puse en modo. Entonces, después de terminar la segunda 14, los siguientes 14 empieza con Salomón, donde se divide el reino en dos. Y termina en Jeconías, esos 14. Y viene ahí, dice el tiempo de la deportación. Entonces ahí hay otro corte. Ajá. Con Salomón fue la división del reino y acá terminando Jeconías viene la deportación a Babilonia, donde ya todos son desterrados. Sí. O sea, se me hizo interesante verlo, cómo lo separa Mateo, ¿verdad? Sí, tiene toda la intención de marcar esos tiempos. Bien. Y de Salatiel comienza esta tercera división que marcó Mateo. Vamos a contar primeramente los de Mateo. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando en la pantalla? Sí. Ok. Y perdón porque aquí voy a diferir un poquito con lo que ha enseñado el hermano Eric. He escuchado, de hecho, con anterioridad cuando comenzamos a leer el Evangelio de Mateo en su tiempo, pues investigué un poquito o algo y hay muchos comentarios diversos con respecto a por qué va a pasar lo que vamos a ver aquí en adelante y por qué Lucas reporta esta genealogía que estamos viendo aquí al lado y Mateo está reportando la otra genealogía que está un poquito diferente a partir de David en adelante. Pero inclusive aquí, lo que está, esto que déjenme prender el mapa. Esto que se está viendo aquí, línea paterna y línea materna, hay que olvidarlo, porque eso así fue puesto
pero desde mi punto y todo lo que pude revisar, pues no es así. Y bueno, por decir, he escuchado comentarios, hago mención de que Natán, hermano de Salomón, no tuvo descendencia. Se casó, pero no tuvo descendencia. Entonces, que Salomón le levantó descendencia. Y esa es una opinión, y la he estado desde hace algún tiempo buscando en la escritura, y si alguien tiene referencias o algo que nos lleve a que sí fue así, pues que haga mención. Hasta ahorita yo no lo encuentro, o sea, como que lo ubico más como comentarios, pero nada en la escritura que hasta este momento me diga que fue así. Sin en cambio, se oyen esos comentarios justificando las diferencias entre las dos genealogías. El hermano Eric, por su parte, comenta que que hay un error, que no deberían de estar así, que están equivocadas las genealogías. Y ahí sí difiero del hermano Eric, porque considero que si bien hay errores de traducción, de palabras, de intenciones, pero algo tan grande como toda una genealogía, pues no podría estar marcada de esa manera. O sea que por algo existen estas dos genealogías con respecto a nuestro Señor Yahushua. Y bueno, pues vamos a tratar de profundizar un poquito acerca de qué es lo que podemos ver. Contamos lo que nos está diciendo en Mateo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Efectivamente, de Abraham hasta David son 14. Bien, ahora vamos a contar la genealogía a partir de Salomón, de lo que mencionó la hermana Romy, la división de lo que va a venir a partir de ahí, la división del reino. Pero vamos a ver, Salomón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como está mencionado, dice desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, hasta Jeconías. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos a comenzar. Leemos Mateo 12, 1, 12. Voy a pasarme para allá para que hagan la referencia. Mateo 1, Mateo 1, 12. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entonces, vamos a revisar a partir de Salatiel. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué pasó? ¿Quién puede leer Mateo 1:16?
Yo, hermanito. Hermanito. Sí, Dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Yehoshua, llamado el Cristo, Mashiach. bien, gracias, hermano. Entonces, nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después del 12 vendría nuestro Señor Yehoshua, que sería el 13º. ¿Qué pasa aquí? ¿No era tan bueno Mateo? A ver, dejamos un momentito para que pues mediten qué es lo que el texto nos dice o nos indica. Cada uno de los nombres que vamos viendo nos llevan a la restauración. Hasta ahorita llevábamos 4 mujeres. ¿Quién es la quinta mujer? María. Miriam, bien. ¿A quién está sujeta una mujer? Nos dice la Su marido. ¿A quién? Don, A su marido. Marido. ¿Solamente a su marido? No, la cabeza del marido es el eterno. Si el marido no está, pues la cabeza va a ser el eterno de la mujer. A su papá también está sujeta. De ahí Bien. no sé, está en el timón. Gracias, Víctor. Si vemos en el texto, ahorita, ay, mi hija busca tantos dibujillos. 16. Y Jacob engendró a José. Aquí pusieron marido, pero la palabra es Aner. Bueno, en sí no es Aner. Déjenme ir a la interlineal. Jacob, pero dio nacimiento a José, el andro de María, de Miriam, procedente de quien fue nacido Jesús, el siendo llamado Mashiach, Cristo. Pero andros no solamente representa marido, sino hombre. De hecho, cuando casi prácticamente todas nuestras Biblias están traducidas de algo que se conoce como textos receptos. Creo que todos conocen esto de lo que es el texto receptus. Quien no lo conozca, pues nos lo dice.
No, hermanito, me hiciera favor de explicar. Te agradezco. Desconozco también. ¿Alguien nos puede explicar qué es el Textus Receptus? Bueno, Yo como también dice, desconozco, pero dice Textus Receptus es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Rotterdam e impreso por primera vez en 1516 y luego corregido en 1519, 1522, 1527 y 1533. Yo también desconocía esto. hermana Romy, ¿usted conoce el término de Textus Receptus? Pues más que nada a mí me lleva al catolicismo, hermano. Ajá. ¿Sí? Entonces, porque es muy común el latín que hablen así, el Textus Receptus, en su religión católica. Ajá, bueno, pero son los textos del Evangelio o de los Evangelios como fueron recibidos. Pero posteriormente, cuando se descubrieron más textos de la Escritura, al conjunto ya de todos los textos, recordando que desde Alejandro Magno hizo un compendio de las escrituras como parte de un acervo cultural, no tanto por querer tener relación con Dios, aunque hay algo, ¿no? Por ahí que aconteció con Alejandro Magno, pero bueno, no entrando en detalles, él recepcionó lo que había de textos hasta ese momento y así continuó, y de ahí da origen a muchas versiones de la escritura. Lo que está diciendo la hermana con respecto al catolicismo, pues es de donde fueron recibidos, fue prácticamente de lo que se conformó la buena parte de las escrituras. Pero posteriormente hay otros textos que incluyen a los receptus, pero que es más amplio. ¿Cómo se llaman esos textos? Si lo puedes buscar, ahora se llaman textos críticos. ¿No son apócrifos? No, no son apócrifos, son de la misma escritura. ¿Críticos? Ajá. Dice, textos críticos son aquellos que analizan profundamente un texto y no se contentan con descifrar lo que dice. Van más allá de la simple comprensión, implicando evaluación, interpretación y cuestionamiento de la información presentada. Expresan una opinión razonada sobre un tema, ¿ya? Sí, bueno, los textos críticos con respecto a la escritura es cuando se encontraron rollos con respecto al mismo texto. Por decir, se encontraron rollos de Isaías, del profeta Isaías, que es quien más tiene rollos, y también de los evangelios. En esos textos, más cantidad de textos, y en aquello que dio origen a lo que posteriormente fue la Peshita, aquí en esta parte aparece una palabra que no se podría connotar hacia esposo, porque por decir aquí en Mateo 16, me quise mover como si estuviera en la otra Biblia, en Mateo 16 va a aparecer la misma palabra, 19, perdón. José es su marido, aparece la misma palabra, pero es su hombre. Pero en los textos, en algunos
textos de los que complementaron todo esto aparecen dos palabras diferentes. Perdón porque ahorita no se los pude mostrar, porque no tengo la manera, porque pues hasta apenas comencé a ver lo de Mateo. En su momento los tenía, pero ahorita ya no los tengo. En donde son dos palabras diferentes. Pero bueno, aunque aquí en el texto, porque la base de la Reina Valera es texto crítico, perdón, receptus, texto es recibido. Pero en los textos críticos, aquí aparecen dos palabras diferentes. Y como base les menciono lo que está ahí en la pechita y algunas traducciones. Ustedes recuerdan que hay una versión de la escritura que fue basada en texto crítico y que fue muy señalada inclusive como blasfema, pero que reunía más evidencias de escrituras de diferentes rollos, de diferentes fuentes, y que fue pues señalada de hereje. ¿Saben cuál es esa traducción? Que todos defendían la Valera. ¿Cuál fue la pregunta, Leo? ¿Cuál es Hay la una, traducción? hay Ajá. una versión de la Biblia que está basada en texto crítico, o sea que reúne más evidencias de rollos, analiza más y entonces hizo su versión, esa versión, y que en su tiempo cuando la dieron a conocer la tacharon de hereje. ¿Cuál es esa traducción? Desconozco. ¿No será la Reina Valera? No, la Reina Valera tiene base en texto receptus. No es la que llaman la Biblia del oso. La Biblia del oso es la base de la Reina Valera, pero está más limpia en cuestión de traducción, la Biblia del oso. Pues dice, un ejemplo común del texto crítico es la edición Escle Alan Ajá. del Nuevo Testamento. No sé si sea eso. Sí. La nueva, la que más señalaron como hereje es la nueva viviente, me estoy confundiendo, no sé si la traducción viviente, la internacional, que fue muy criticada. Y entonces, ahí hay palabras que son diferentes. Creo que sí. O la del lenguaje actual, ¿no? No, Ok. La más no, criticada que yo recuerdo fue la nueva versión internacional. entonces será esta, la nueva versión internacional, porque tuvo más amplitud al revisar diferentes textos, no solamente los recibidos de lo que recibieron los griegos de las escuelas que estableció y la biblioteca que estableció en su tiempo Alejandro Magno perdón, y basadas en la Septuaginta. Entonces, ahí en algunas traducciones, aquí se manejan dos palabras diferentes. En alguna, inclusive va a aparecer aquí como, aquí en vez de marido, va a aparecer como prometido. Oye, Leo, no sé si nada más fui yo, pero ya te escucho más bajo y como que se corta.
Hermano Leo, en, Sí, en Lucas dice que José era hijo de Elí, o sea, tiene otra secuencia. Entonces también. este otro José, porque este era hijo de Elí y acá en Mateo era hijo, ese José era de Jacob. O sea, son Vamos, dos personajes diferentes. vamos para allá. Bien. Es a lo que quiero llegar con estos los textos críticos y receptos, que se manejan dos palabras en los críticos y los receptos solamente se maneja uno. Pero aún manejando solo un concepto como hombre, como el hombre de Miriam, el hombre a quien está, por decir, ahorita en ese hombre de Lucy, Vic, tiene su autoridad. Yo, Y cuando se case, su marido. bien. Si Miriam hasta ese momento era virgen, si bien se va a comprometer con José, o antes del compromiso de José, ¿quién era su autoridad? ¿Quién era su hombre? Su padre. Va, bien. Dice que Vamos. hay una Biblia, la Biblia Peshita Aramay, ahí dice claramente que Joseph, el guardián de Miriam. Ajá, Gora, está la palabra. No la encontré hasta ahorita. Me la recuerdo desde el tiempo que leí Mateo hace algún tiempo. Digo, lo he leído, pero ya no lo he ido buscando palabra a palabra. Entonces, hay una connotación diferente entre esposo y vigilante. Guardia, en algunas aparece como inclusive como una base hebrea como vigor, como valiente, como guardia. Pero no es la misma palabra que va a aparecer abajo con Joseph, con su prometido. Entonces, siendo de esta manera, vamos a volver a contar y viendo la promesa de que vamos a encontrar, aunque si bien no están mencionadas las mujeres como parte de la genealogía, es interesante que hay 5 mujeres mencionadas. Cada una de estas mujeres, vamos a revisar quiénes son estas mujeres. Pero la primera mujer que encontramos es Raab. ¿Qué fama tenía Raab? Esa es su pregunta, hermano. ¿Qué fama tenía Raab? La primera mujer que encontramos en esta genealogía. ¿Sí se escuchó? No se escuchó claro, hermanito. Ok. ¿Qué fama tenía Raab, que es la primera mujer que encontramos en esta genealogía? Era prostituta. Y que desde Mateo, desde Abraham, desde David, estamos viendo un proceso de restauración en esta genealogía. Y de reivindicación. Entonces, vemos eh, lo que era perdón, empecemos con Tamar. Disculpen. Tamar
qué acción hizo y cómo sería vista hasta antes de conocerse el por qué hizo las cosas como las hizo. Como una prostituta. Como una actitud. Disfrazó, actuó y bueno, casi le costaba la muerte, ¿no? Hasta que Judá dijo, resultó ser más justa que yo. ¿Por qué estas mujeres, inclusive si vemos en la carta a los hebreos, se encuentran también mencionadas, algunas de ellas, en base a que están mencionadas en la carta a los hebreos capítulo 11? En base a la fidelidad, bueno, ahí le mencionan fe, pero es en la fidelidad. A la fidelidad. Y vemos al principio que es la instancia última de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces ellas expresaron fidelidad y un cambio en su fama, en su propósito, una restauración, cada una de ellas. Y están mencionadas en esta genealogía hasta llegar a Miriam. Bueno, entonces primero vamos a ver a Tamar en esa condición de por eso cuando leímos Génesis les decía que ella conocía, nuestro Señor le reveló la promesa. Por eso actuó de la manera que actuó. Y con todos los simbolismos que vimos en su momento del anillo, del báculo, del cinto. Después vamos a ver entonces ahora sí a Rahab, que también tenía esta fama. Y después vemos a Ruth. Ruth, ¿qué fama tenía? Se idolatra por ser moabita. Moabita, como sin lugar a dudas, como podría adoradora de Quemus, ¿no? Y en la escritura, cuando leímos Deuteronomio, vimos que se dice ahí que ninguna moabita entraría a ser parte del pueblo, ya sea del sacerdocio o del pueblo en sí, como lo explica el hermano Eric, como el sacerdocio. Pero bien, está en la genealogía de nuestro Señor Yehoshua, el sumo sacerdote del otro orden superior al dado por a los hombres. Entonces tenía una fama, un prestigio de que no entraría. Y sin en cambio en la restauración nuestro Señor la lleva a ser parte. Después vamos a ver a Betsabé. ¿Qué prestigio tiene Betsabé? Pues que Si bien, era esposa de otro sí, hombre y pues si bien como David hizo su parte, pero también ella hizo lo suyo. adulteró Entonces, entonces. entonces vemos. Y finalmente, Miriam, que se cumple la promesa de que de una virgen vendría a nuestro Señor Yehoshua. Pero al momento de darse a conocer, primeramente a Yosef, a su prometido, que estaba embarazada, ¿qué fama pudo haber tenido? Si bien no era cierta, pero a la vista de todos, adulterio. Pero sin en cambio se cumple lo que está escrito.
mas sin en cambio a ojos de todos tiene ese prestigio. Y nuestro Señor restituye. Bien, entonces volvemos a contar el número de la genealogía. Comenzamos Salatiel, Zorobabel, 2, 3, Abiud, 4, Eliakim, 5, Azor, Sadoc, 6, Akim, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con Miriam, y se cumple lo establecido en Génesis, de la simiente de la mujer vendría el que daría en la cabeza al nacimiento de la serpiente, 14 con nuestro Señor Yehoshua. ¿Por qué? Porque Yosef era el guardián, el guía de Miriam. Esto no representa que el prometido de Miriam también se llamaba Yosef. Entonces el padre o tutor o vigilante de Miriam era Yosef y su prometido era Yosef, con el mismo nombre, pero que viene de otra genealogía. De esa genealogía es de la que nos habla Lucas, de la genealogía de Yosef. Y lo dice claro en ¿qué verso es? Ya se me olvidó. Sé que es Lucas 3, pero aquí está. Aquí está, perdón. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, es Lucas 3:23, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de Yosef, hijo de Matatías. Todo el desarrollo, y esta genealogía inclusive va desde Yosef hacia atrás o en su línea ascendente. Entonces esta genealogía, porque dice según se creía, y es interesante que no está la palabra pisteos, no es de la fidelidad, según se creía de Yosef, hijo de Elí. Entonces la genealogía de Lucas nos está hablando de Yosef, y la genealogía de Mateo nos está hablando de Miriam. No sé si queda claro o... Sí, ¿Y se conecta con qué? Se conecta en cumplimiento con Génesis y con Isaías. Entonces volvemos, perdón, me quiero ir a Génesis. Mateo 1. Entonces, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, hombre o autoridad de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. De esta manera se cumple lo que está diciendo el verso 7. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach 14. Entonces ya no nos da 13. Si ponemos a Miriam en el cumplimiento
de que de la simiente de la mujer va a venir a quien le dé la cabeza a la simiente de la serpiente, y ahorita vamos a leer lo de Isaías. Pero continuamos leyendo. O sea, el número 13 y luego se cuenta a Miriam como la 14, por No, lo que Miriam dijiste. A ver. y nuestro Señor Yehoshua es el 14. Lo contamos. Ok. Sí. 1, Salatiel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 con Yosef, el guardián de Miriam, 12, 13 con Miriam y 14 con nuestro Señor Yehoshua. Ok. Recordando que dice de la siguiente manera: desde la deportación a Babilonia hasta Mashiach, 14. O sea, nuestro Señor Yehoshua cumple el 14. Pero entonces en número 13 está Miriam, cumpliendo la quinta mujer mencionada en esta genealogía. Interesante que nuestro Señor mencione estas 5 mujeres. Bien. Verso 18. El nacimiento de Yehoshua Hamashiach fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef, antes de que se juntasen. Recordando que se llevaba a cabo de esta manera. No sé si está conectada Ivette. Sí, hola Ivette. Hola, Leo. Hola, shalom a todos. Recuerdo que hace algunos días enviaste una liga acerca del procedimiento de bodas, de las copas y de cómo se llevaban esos tiempos. ¿Nos podrías mencionar? No sé si en qué grupo le envié, o como ya se revuelve todo, no sé en cuál, Ajá. pero te refieres al proceso de boda, ¿no? O sea, pues el primero era que había el cortejo, ¿no? El cortejo, el novio, y había una formalidad ya dentro de ese cortejo con el padre. Era primero, Uh-huh. y ya había un compromiso, o sea, ya era un compromiso. Entonces, si la chica, por ejemplo, salía con alguien más, pues era como como un adulterio grave, pues, o sea, era algo muy delicado, porque había un compromiso ya serio. Pero ya cuando, digamos que el novio pedía a la novia y llevaba como ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, la dote. Uh-huh. En ese momento ya se formalizaba, y se esperaba un año para que fuese la boda. O sea, pero ahí ya es prácticamente cerrar el compromiso, y entonces en un año se hacía la boda en lo que el novio preparaba casa para la novia. Y Bien. entonces el padre de la novia le daba, la novia se preparaba, ¿no? Para la boda, y el padre de la novia es el que le daba los regalos para que la novia se pudiera preparar. Y, Uh-huh. y ya, pues ya digamos que la boda se consumaba cuando había intimidad entre los novios, y había testigos, ¿no? Se juntaban los testigos, se formalizaba ya bajo la jupá, ¿no? La boda, y se Uh-huh. cerraba. Digamos, en sí esa era como la parte social, pero en realidad el matrimonio se, ya era se hacía o se realizaba ya como tal cuando había intimidad entre los novios. Entonces en ese momento, pues ya son esposos. Bien. Pero cuando se sellaba el matrimonio, antes de que, o sea, el matrimonio no que tuviera la consumación,
sino cuando ya se hacía el pacto de matrimonio y faltaba todo el tiempo, se hacía un bris, ¿sí? Entonces el varón decía que pues desde ese momento no tomaría nuevamente de la copa hasta que se consumara el matrimonio. Y se sellaba con una copa. Bueno, el estado de una mujer eh, para concretar un matrimonio en el orden de nuestros señores, que sea, como lo vimos con Rebecca, que sea Alma, Betulá y Nará. Virgen sujeta a la autoridad, ya sea a su padre y posteriormente a su esposo. Y la palabra alma asocia a ambas, que es joven, que es servicial y que está sujeta a su marido y virgen. Y entonces, a pesar de no haberse concretado, ya pasaba la autoridad del papá a su futuro esposo. Ese estado en hebreo se conoce como Etzim. Está en espera. Así como nosotros estamos en espera. Pero en ese inter, pues concibe Miriam. El nacimiento de Joshua HaMashiach fue así. Estando desposada, en estado de Erusim, María, su madre, con Yosef, antes que se concretare la unión, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Yosef, su hombre, su autoridad, como era justo, justificado, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Misericordia quiero y no sacrificio. Uh-huh. Y pensando él en esto, he aquí que un mensajero del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Entonces, ambas genealogías, tanto la de Miriam como la de Joseph, tienen un punto, vamos a revisarlo, en el que si está es hasta David están, y ya de aquí comienza la separación. Entonces aquí, por eso les decía que esto no lo tomen en cuenta, porque revisándolo vemos que la genealogía de Lucas va más enfocada a José, al padre, y Mateo va más enfocada a Miriam, a la madre, según la carne. Y hasta este momento ambos coinciden en David o en el amado. Ya de aquí viene la separación. Como hizo mención la hermana Romy, después de Salomón viene la separación. Vino un malaj en sueños y hijo de David le dijo: no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está implícito el nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a abrir. Salmo 138. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Yehoshua, el cual le había sido puesto por el malaj antes de que fuera concebido.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá. Esto no vemos a Génesis 3. Concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero entonces, ¿por qué? Si como lo hemos comprendido, Emmanuel no tuvo ese nombre. Aquí vemos que en 3 ocasiones vemos el nombre de Yehoshua. Hemos analizado porque quién es Emmanuel, a quién se le tiene el nombre, la fama de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando Yosef del sueño, hizo como el malaj del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bueno, déjenme ver si está la referencia. Así, aquí está. Isaías 7, 14. Verso 13 de Isaías 7. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El nacimiento de nuestro Señor Yehoshua a través de Miriam o a través de su remanente, las dos connotaciones, es la señal. He aquí que la Virgen, Miriam, literalmente virgen, y Emmanuel, aquellos que no doblaron su rodilla ante la idolatría, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros es el nombre del remanente de nuestro Señor. Y lo hemos analizado porque dice, si nuestro Señor fuese Emmanuel, el verso siguiente dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo, lo separado, escoger lo bueno. En nuestro Señor no había nada separado. Entonces, ¿quiénes aquellos o aquel que tenía que consumir la grosura hasta saber desechar lo separado y tomar lo funcional? ¿De quién está hablando? ¿Quién es Emmanuel? Continuemos leyendo. Nuestro Señor. ¿Quién es Emmanuel? No, es que preguntaste que quién es Emmanuel, ¿no? Ah. ¿Quién es Emmanuel? ¿Es Yeshua? No, Su remanente. entiendo. Su remanente va a comer grosura hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Emmanuel es porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes que tú temes será abandonada. Hashem hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca fueron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. ¿Quién anunció todo esto? ¿Quién constató todo esto?
Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, todos los profetas antes de los asirios y antes de Babilonia estuvieron anunciando. Todos ellos son parte de Emanuel, y los profetas posteriores al exilio de Babilonia continuaron anunciando al pueblo para que volviera, y anunciando que todos los profetas que anunciaban que en algún momento de la historia iba a venir Dios a habitar en medio de nosotros. Entonces, Emanuel es su remanente, y nuestro Señor Yehoshua es el Dios que habita en medio de nosotros. Se cumple entonces que el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre la Virgen Emanuel. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el enviado, el mensajero del Señor, le había mandado, que recibió a mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Yehoshua. Entonces, posteriormente, después de haber dado a luz a nuestro Señor Yehoshua, entonces dice que Joseph sí conoció a Miriam, y lo constatamos porque posteriormente vienen los hermanos de, según la carne, de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, y vemos que inclusive en algún momento lo llegan a considerar como loco a nuestro Señor. Entonces se descarta la eterna virginidad de Miriam. Hasta el momento del cumplimiento de la señal, sí lo fue, pero posteriormente, pues queda descartada. Entonces, la restauración de la que está hablando Mateo, tanto el escritor de Mateo, que también es partícipe de la restauración, del volver, de cumplir las funciones como levita, dejando el camino de recaudar impuestos, cada uno desde Abraham, desde el rey David, portando esas promesas hacia el pueblo y hacia el rey. Cada una de estas personajes que estamos viendo en cada un periodo de 14, incluyendo a las 5 mujeres, están todos llevados en un proceso de restauración, dando en cumplimiento a la promesa de nuestro Señor Yehoshua que encontramos desde Génesis, de la cual nuestro Señor nos hace partícipes también a cada uno de nosotros. Y pues este es el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Y pues